El golpe llegó antes del pensamiento, un portazo contra la noche y un grito que partió el aire. El eco clavó agujas en los oídos. Lucía Herrera dijo: no me callo más. El pasillo olía a humedad. Luces frías parpadeaban. La llave tembló en su mano. Su miedo era simple: volver a ser silencio. Su meta aún más simple: salir viva y decir la verdad. Mateo Rivas dijo: nadie te creerá. El ascensor vibró como un corazón asustado. La lluvia golpeó los cristales. El suelo estaba pulido y resbalaba. Un teléfono vibró en su bolsillo. Latido de metal. Inés había escrito un mensaje corto. Lucía no respondió. Diego Torres dijo: piensa bien. No empeores esto. La luz del pasillo cambió a un parpadeo más lento. El olor a lejía subió por la escalera. El ascensor llegó con un chasquido. Lucía dio un paso. El ruido de otra puerta giró detrás de ella, y una sombra se movió donde no debía. El ascensor llegó con un suspiro de cables y un pitido triste. Lucía sostuvo el aire, como si respirar pudiera delatarla. Mateo Rivas dijo: no hagas escenas. El metal respondió con un zumbido grave. La lluvia golpeaba como dedos impacientes. Lucía recordó el despacho, las puertas cerradas, las miradas torcidas. Quería salir a la calle y llamar a la prensa, pero el miedo olía a lejía y a pasillo largo. Inés Morales había dicho: estoy aquí si te caes. Ese hilo la sostuvo. Diego Torres dijo: podemos arreglarlo. Lucía pensó en el costo de cada mentira. El botón de planta baja brilló como una salida fácil. La luz parpadeó de nuevo. Un golpe seco detrás. El ascensor abrió sus mandíbulas y mostró su caja vacía. ¿Quién iba a entrar primero? ¿Y a qué precio? El ascensor bajó en un latido torpe y cada planta pasó como un juicio. Lucía dijo: no voy a firmar nada. El aire olía a metal viejo. Mateo sonrió sin alegría. Sus ojos eran hielo. Diego evitó mirar de frente. El techo vibró con la lluvia como tambores lejanos. Inés escribió otro mensaje que ardió en el bolsillo. Promesa de una voz. Lucía recordó la sala donde la callaron, el dossier manipulado, las risas bajas. Su meta era clara: contar lo que vio. Su miedo, igual de claro: quedarse sola contra todos. Las puertas se abrieron a un recibidor vacío, brillante como un quirófano. Un espejo devolvió 3 figuras, pero una parecía más cerca de lo que estaba. ¿Quién se movió sin reflejo propio? El guardia no estaba. La cámara roja parpadeó, pero nadie atendió. Lucía dijo: hoy no me borro. El eco devolvió su voz: con un filo nuevo. Mateo Rivas dijo: estás confundida. La palabra la encendió. En la calle, el agua corría por la acera como venas abiertas. El frío mordía la piel. Diego dijo: piénsalo. Es tu carrera. La carrera ya estaba herida. Inés marcó la llamada y vibró como un rescate que no llega. Lucía empujó la puerta giratoria. El vidrio crujió. La ciudad lanzó su neón. A lo lejos, una sirena cortó el aire. Una sombra cruzó bajo el toldo y dejó un sobre en la recepción. ¿Para quién estaba escrito ese nombre en tinta corrida? El sobre estaba frío y pesado, más de lo que parecía. Lucía leyó su nombre con tinta corrida. Un olor a papel húmedo la llevó a la infancia, a cartas que nunca llegaban. Mateo Rivas dijo: no abras eso aquí. Sonó a orden y a miedo. Diego dio un paso atrás, como si el suelo pudiera hundirse. El neón parpadeó con una cadencia enferma. Lucía dijo:
Se acabó el silencio. El pulso le marcó la sien, tambor y faro. Afuera, el agua golpeó una tapa de metal, compás perfecto. Rompió el sello con el pulgar. Dentro, una foto, una firma, una fecha imposible. El aire se volvió más denso. Un pie se detuvo tras ella, sin reflejo en el vidrio. ¿Quién conocía esa verdad y por qué la esperaba justo esta noche? La alarma estalló desde el vestíbulo y rompió el aire húmedo. El neón parpadeó como un peligro. Lucía corrió con el sobre bajo el abrigo. Quería llegar a la calle y guardar la prueba. Mateo Rivas dijo: «Entrégalo, te salvarás». Su voz tenía cuchillos. El suelo resbalaba y la lluvia gritaba detrás del cristal. Diego Torres dijo: «Lucía, confía en mí». Sonó hueco. Ella no confiaba en nadie. Un guardia apareció al fondo y pidió detenerse. «Inés, envió. Tengo un contacto en prensa». Lucía apretó el móvil y el pulso. El ascensor cerró y volvió a abrirse, como dudando. Se oyó un golpe metálico en la escalera. Lucía giró hacia la salida de incendios. Bajo la luz fría, vio en la foto una firma conocida. ¿Quién firmó esa fecha que no podía existir? El callejón olía a vapor y gasolina. La sirena quedó atrás y llegó un silencio roto por gotas grandes. Lucía apoyó la espalda en un muro. El sobre latía con su pecho. Dijo: «No me van a callar». Diego llegó jadeando, manos abiertas. Diego dijo: «Quiero ayudarte, déjame verlo». Sus ojos temblaron. La lluvia cayó en ráfagas y suavizó el ruido. Inés escribió: «Estoy en Sol, ven ya». Lucía recordó la voz de su madre diciendo que la verdad tarda, pero llega. El miedo aflojó un nudo y dejó otro. Diego dijo: «Confía, por favor». Un coche frenó en la esquina y las luces barrieron el ladrillo. Entre sombras, una cámara de seguridad giró suave. ¿Quién estaba mirando desde la oscuridad alta? Una pantalla gigante en la plaza mostró la cara de Mateo en una entrevista nocturna. Su sonrisa no tocó los ojos. El presentador dijo: «Palabras suaves». Mateo Rivas dijo: «Transparencia total. Tolerancia cero al abuso». La ciudad aplaudió grabada. Lucía sintió el control en cada sílaba. Ese hombre no mentía, organizaba la mentira. Diego bajó la mirada. Dijo: «No es tan simple». El viento empujó papeles mojados como peces. Lucía vio en el sobre un sello de auditoría interna y un nombre borrado. El poder de Mateo era luz pública y sombra privada. La pantalla mostró un rótulo: «Mañana rueda de prensa». ¿Cuánto tiempo quedaba antes de que su historia fuera triturada? En un bar antiguo, la madera guardaba humo viejo y consejo. La tormenta quedó en el cristal. Aurora Valera dijo: «Yo trabajé ahí, hija». Su voz era una manta y un bisturí. La mujer miró el sobre sin tocar. Lucía dijo: «Tienen a todos del cuello». Aurora dijo: «Tienen miedo a la luz, no a ti». «De firmas copiadas». Diego tragó y no habló. El reloj marcó con un golpe lento. La cafetera expulsó un suspiro largo. Aurora dijo: «Si vas sola, te romperán». Lucía apretó la taza y tembló menos.
El bar oscureció con una nube. ¿Qué precio tendría abrir esa herida ante todos? El plan nació en servilletas húmedas. Irían a Inés, luego a la periodista. Lucía dijo: hoy dejo de huir. El miedo no se fue. Aprendió a caminar a su lado. Diego dijo: conozco a alguien en archivo. Aurora Valera dijo: no vuelvas sola. ¡Afuera! La lluvia bajó a un hilo. La ciudad parecía contener el aliento. Lucía guardó la foto y memorizó la fecha imposible. Su pecho dolió, pero el paso se afirmó. Inés escribió la dirección y un nombre clave. Lucía dijo: si me traicionan, sigo. El bar cerró luces a medias. La puerta se abrió al aire frío. La noche se partió en dos caminos. ¿Cuál era el que llevaba al golpe que no se puede deshacer? El amanecer parecía limpiar todo. Madrid olía a pan y a promesa. Lucía respiró hondo y creyó por un segundo. En la oficina de archivo, la luz era suave y los pasillos vacíos. Un recepcionista nuevo sonrió sin preguntas. Diego dijo: 5 minutos y salimos. Sus manos dejaron de temblar. Un técnico amable apareció con una caja neutra. Dijo: firmad aquí. Los gestos eran correctos, quizá demasiado. Lucía miró el papel. La tinta brilló reciente. Un ventilador movió un olor a tóner fresco. El técnico evitó un cruce de miradas. Diego firmó sin dudar. La caja pesó menos de lo que debía. ¿Por qué un archivo huele a imprenta a primera hora? En una mesa lateral, Lucía extendió los folios. El sello coincidía, pero la textura no, dijo. Esto no estuvo guardado. Diego sonrió corto. Dijo: quizá renovaron copias. La explicación sonó blanda. Ella pensó en Aurora y en su advertencia. Inés llamó y dejó voz. Inés dijo: estoy lista. Tráelo. Lucía sintió calor en los ojos. Quería creer en Diego, en su ayuda, en una salida limpia. Él dijo: confía, ya casi. Su mano tocó el borde del sobre con cariño. Un clip cayó y rebotó como un disparo pequeño. Lucía recogió el clip y vio una marca de imprenta, no de archivo. La sala se encogió un paso. ¿Quién preparó estas pruebas para que parecieran verdad? En el pasillo, un hombre esperaba con traje cansado. Rafael Campos dijo: yo luché antes. Su mirada era un espejo roto. Contó de demandas que murieron en pasillos. Lucía escuchó y vio su posible futuro. Años de silencio y un cuerpo rendido. Rafael Campos dijo: al final, firmé mi paz con ellos. Su voz llevaba sal. Diego evitó quedarse. Dijo: no tenemos tiempo. Rafael señaló el sello y sonrió triste. Dijo: eso no es de archivo, es de prensa interna. Lucía sintió un hueco frío. El ventilador sonó como un reloj. El hombre giró y se fue sin más. ¿Cuántas vidas habían quedado clavadas en este mismo pasillo? Volvieron a la mesa. Diego tomó el sobre y lo guardó con gesto rápido. Lucía dijo: dámelo. Su voz se quebró y se sostuvo. Diego dijo: confía, yo lo llevo a Inés. El móvil de él vibró con un nombre oculto. Mateo Rivas, dijo, entregado, buen chico, desde el auricular abierto. El aire se partió. Diego blanqueó y colgó tarde. Lucía no lloró, dijo: fuiste tú. Él extendió una mano que ya no significaba nada. El pasillo se llenó de pasos. 2 hombres de seguridad cerraron la salida. El sobre desapareció en un bolsillo ajeno.
La mesa quedó desnuda como una cama fría. ¿Qué se roba cuando te quitan la prueba, la voz o el futuro? El edificio tragó el ruido y dejó un silencio masticado. Lucía apoyó las manos en la mesa. No temblaron, dijo. No termina aquí. La traición ardió y dio calor. Inés envió: estoy fuera, dime dónde. Aurora no contestó. Quizá ya sabía. Rafael pasó de lejos y no miró. Lucía recordó la fecha imposible y la memorizó como un talismán. Sin el sobre, aún tenía su voz. Caminó hacia la salida cerrada y eligió la escalera. El metal frío la empujó a bajar. Cada peldaño fue una decisión. La ciudad esperó como un jurado. ¿Quién escucha a quien decide hablar cuando ya no tiene nada que perder? El edificio quedó atrás y la mañana abrió un hueco de silencio. La ciudad respiró lento, como si supiera algo que ella no. Lucía caminó sin prisa, con el cuerpo cansado y la mente encendida. El metal de la barandilla dejó frío en sus dedos. El eco de la traición seguía en los huesos. Ella dijo: no me rompes, me afilas. El aire olía a pan y a tinta. El recuerdo del sobre le quemó la palma. El latido se volvió brújula. Revisó la fecha imposible, la comparó con el correo que guardó días atrás. Había minutos que no encajaban. Había sellos que brillaban demasiado. Aurora había dicho que el miedo odia la luz. Lucía levantó la mirada y vio el reflejo en un escaparate. No estaba sola en esa imagen. Un logotipo pequeño en la esquina del papel saltó a su memoria. ¿Y si la verdad nació dentro y se firmó antes del daño? El olor a tóner la llevó atrás, a una sala pequeña con paredes beige. Recordó el zumbido de una impresora y una risa baja detrás de una puerta. Lucía dijo: ese día no fue un error. El pasado corrió junto al presente, dos rieles unidos. Mateo Rivas dijo: prepara copias para archivo, hoy mismo. La voz venía de la memoria, fría y segura. Ella sostuvo un formulario sin firma. Luego vio una mano ajena estampar un sello limpio. Escuchó el golpeteo de un tacón nervioso al fondo. Diego dijo: esto no saldrá de aquí. En la escena vieja, el reloj marcó una hora anterior a los hechos. El papel ya existía antes del golpe. El olor a café quemado cerró el círculo. La tinta fresca, la fecha torcida, el sello perfecto. No fue descuido, fue diseño. ¿Quién cobró por ese diseño y a cuántos cayó? Lucía llamó a Aurora y esperó en el banco de piedra frente al ministerio. El sol rompió las nubes en tiras delgadas. El pecho subía y bajaba con un ritmo nuevo. Aurora Valera dijo: mírame. Sus ojos eran un espejo firme. Lucía explicó la fecha, el sello, la sala. Aurora escuchó sin interrumpir. Luego guardó un silencio que pesó más que un grito. Dijo: sabía que lo hacían, no cómo. El aire cortó las palabras como vidrio. Un coche negro pasó y dejó olor a goma. Lucía dijo: no quiero venganza, quiero verdad. Aurora asintió y sacó un contacto escrito en un papel viejo. Dijo: te abre puertas, pero abre heridas. El pulso de Lucía se estabilizó. La respiración se volvió clara. Lo que venía ya no era miedo, era sentido. ¿Y si la historia cambia cuando el miedo no manda? La llamada conectó con una sala de prensa vacía. Mateo atendió con calma que hería. Mateo Rivas dijo: el sistema funciona, yo solo lo cuido. La voz no subía, no temblaba. Era una pared pulida. Lucía dijo: firmaste antes del daño. Él sonrió al teléfono. Se notó en el silencio. Dijo: se previenen crisis con orden. La frase fue una cuerda limpia. Ella entendió el motor. No era solo él, era la máquina.
Diego no fue cabeza, fue dedo. Rafael fue el espejo del cansancio. Aurora, la lengua que rompe sellos. La culpa no tenía un cuerpo, tenía pasillos. Lucía respiró y dejó caer la rabia. Quedó la línea recta. Dijo, voy a mostrarlo. Mateo respondió sin prisa, casi amable. Dijo, muéstralo, y verás cuánto ruido hace el vacío. El mundo se inclinó. ¿Y si el enemigo era el aire que todos respiran? Lucía volvió a la calle y levantó la cara a la luz. No estaba intacta, estaba despierta. Dijo, esta es la verdad. La frase no sonó heroica, sonó humana. Sintió pena por lo perdido y fuerza por lo claro. Pensó en quienes callaron por hambre, por miedo, por cansancio. Pensó en su propio silencio y lo dejó caer. Aurora envió un mensaje corto. A las 6, cámara abierta. Rafael no prometió nada, pero su sombra se acercó. Inés marcó, estoy contigo. Lucía respiró y eligió el camino más duro. No buscó salvarse, buscó que se viera. Apretó la prueba que aún podía reconstruir. La fecha imposible dejó de ser duda y se volvió faro. El día se abrió sin ruido. Estaba lista. ¿Quién corre ahora que la luz ya no pide permiso? El pasillo hacia la sala de prensa olía a cable caliente y a miedo viejo. Los pasos rebotaron como golpes secos. La luz parpadeó 2 veces y se calmó. Lucía contó su respiración. 1, 2, 3. El micrófono dormía frente al atril. Detrás, las sillas susurraron tela. Aurora Valera dijo, yo cubro la puerta. Su voz fue una llave. Inés envió, estamos aquí. El móvil vibró como un corazón pequeño. Lucía dijo, no me aparto. El aire se tensó como una cuerda afinada. Se oyó el rumor de cámaras armándose, un enjambre. La puerta lateral chirrió y dejó entrar sombras. Mateo Rivas dijo, empezamos en 1 minuto. El silencio bajó como una losa. La luz del techo bajó un tono. El choque estaba a una palabra. Los focos hirieron al encenderse. Lucía caminó al atril. El murmullo subió y bajó como marea. Mateo tomó el otro podio y sonrió sin arrugas. Mateo Rivas dijo, la transparencia nos guía. Lucía dijo, la fecha habla antes del golpe. Las palabras chocaron en el aire. Un periodista pidió ver pruebas. Inés alzó la mano con un pendrive. Aurora asintió y avanzó un paso. Mateo dijo, son copias mal leídas. Su voz trajo calma fingida. Lucía cortó, sello interno, olor a tinta, hora invertida. La sala vibró en el suspiro. Él replicó, respete los canales. Ella dijo, los canales drenaron a los débiles. Las cámaras se acercaron. El choque ya respiraba entre cables. Un guardia bloqueó a Inés y el pasillo se estrechó. Rafael salió de la sombra con un sobre viejo. Rafael Campos dijo, yo firmo mi nombre aquí. Sus manos temblaron, pero no su voz. Lucía lo miró con gratitud que dolía. Aurora se plantó entre cámaras y seguridad. La sala bajó su ruido a un hilo. Rafael dejó un informe con sellos gastados y correos impresos. Dijo, esto me costó años de sueño. Lucía dijo, gracias. La palabra fue un puente. Un foco falló y dejó un ángulo en penumbra. El caos se frenó un segundo, como si el tiempo respetara el precio. Lucía entendió el costo del paso siguiente. Nada volvería a su sitio. El silencio pesó más que el metal. El dossier abierto mostró la misma fecha invertida, repetida en 3 casos. Lucía levantó la vista y sostuvo la sala. Dijo, esto es patrón.
Mateo Rivas dijo, «Eso no prueba intención». Su tono fue hielo fino. Ella avanzó un paso. 3 víctimas, 3 sellos previos, 3 copias frescas. La respiración de todos marcó un tambor. Mateo acercó su micro. Dijo, «Usted daña la institución». Lucía respondió, «La verdad la limpia». Un murmullo se quebró en aplausos y en silbidos. Él llamó a seguridad con un gesto leve. Aurora dijo, «No la toquen». Los guardias dudaron. Lucía tomó el pendrive de Inés. La pantalla gigante esperó la señal. El instante se tensó como cuerda al borde de romperse. El video mostró la sala de impresión a la hora marcada. No había dudas. Sellos antes del hecho. La sala contuvo el aire y luego soltó un ruido áspero. Lucía no sonrió. Dijo, «Esto no devuelve lo perdido, pero abre la puerta». Mateo bajó la mirada por primera vez. Inés lloró en silencio y apretó el teléfono. Rafael cerró los ojos como quien termina un viaje. Aurora apoyó una mano en el atril y sostuvo el peso del momento. Los guardias se quedaron quietos. El eco del clip al final del video fue un martillo suave. La adrenalina se retiró y dejó un temblor limpio. Lucía respiró. No era victoria, era verdad en pie. La sala miró hacia ella. Y el día cambió de color. El ruido se fue como humo y quedó un silencio limpio. La sala de prensa vacía respiró despacio. Los focos apagados eran soles cansados. El suelo guardó huellas húmedas. Lucía caminó despacio y contó su aire. El corazón ya no golpeaba, marcaba pasos. Inés Morales dijo, «Estoy aquí». Fue un hilo suave, sin prisa. Aurora Valera apoyó su mano en la espalda de Lucía y no habló. El eco del video aún vibraba en las paredes. Rafael Campos se sentó y miró sus dedos, como buscando años perdidos. Mateo Rivas no estaba. El poder se había ocultado, no muerto. Lucía tocó el borde del atril y sintió la madera tibia. El olor a cable caliente se adelgazó. La luz del mediodía entró como una tregua. Ella entendió el precio. Y la falta, dijo, no vuelve lo que se fue. Y el hueco que dejó tuvo nombre. En el pasillo vacío, el reloj marcó un segundo lento. Lucía cerró los ojos y vio la sala de impresión. El sello limpio, la risa ahogada. Recordó la puerta cerrada y su cuerpo en tensión. Recordó su voz rota el primer día. Diego Torres dijo, «Lo siento», en un susurro que ya no pedía perdón. El aire olía a café frío. Lucía no buscó consuelo, buscó sentido. Pensó en quienes no hablaron por miedo. Pensó en quienes hablaron y pagaron. Inés dijo, «No estás sola». La frase no curó, pero sostuvo. La memoria soltó imágenes cortas, como gotas. Un sobrehúmedo, una fecha torcida. Una mirada que mintió. Lucía respiró hondo y no se rompió. Dijo, «La vida sigue, pero no igual». El pasillo aceptó esas palabras y las dejó ir. En la escalinata exterior, el sol templó la piedra. Rafael se acercó con paso cansado. Rafael Campos dijo, «Perdóname por llegar tarde a mi propia verdad». El tiempo bajó la velocidad, como si la plaza contuviera la respiración. Inés oyó, no interrumpió. Una paloma cruzó en silencio. Rafael dijo, «Quise paz y perdí voz». La frase quedó flotando. Lucía respondió, «Hoy la recuperaste». No había abrazo, había reconocimiento. El dolor no se borró, pero encajó en su sitio. Rafael asintió
y dejó el sobre más viejo en manos de Inés. El papel crujió como un cierre suave. El viento movió un borde y lo dejó quieto. Lucía sintió alivio y cansancio juntos. Dijo, gracias. Y esa palabra cerró un círculo. En el café antiguo, la mesa guardaba marcas de otras batallas. Aurora dejó una libreta pequeña. Aurora Valera dijo, es mi lista de puertas que no se abren y de manos que sí. Su voz tenía luz antigua. Lucía pasó los dedos por el borde y encontró una nota. El miedo aprende, la verdad insiste. El vapor de la taza dibujó un velo breve. Inés sonrió cansada. Dijo, esto ayuda. Aurora miró a Lucía como quien entrega un relevo. Dijo, no ganamos hoy, empezamos distinto. Las paredes de madera devolvieron esa idea con cariño. Lucía sintió una lágrima que no pesó. No fue derrota, fue herencia. Dijo, lo guardo. Y el silencio que siguió tuvo sabor a pan y a tinta. Al caer la tarde, la plaza se abrió limpia y azul. Lucía caminó hacia el centro con pasos firmes. No buscaba cámaras. Buscaba aire. Inés se detuvo 2 metros detrás y respetó el silencio. Lucía dijo, elijo seguir. Fue una línea corta y completa. Levantó el teléfono y grabó su testimonio en pocas frases. No para la prensa, para los que aún dudan de su voz. Aurora esperó junto al borde, guardiana tranquila. Rafael miró el cielo como si leyera un perdón propio. El viento secó el último brillo de sus ojos. Lucía guardó el móvil y sonrió leve. Dijo, mañana trabajo de nuevo. La ciudad respondió con un murmullo blando. La historia cerró este acto sin ruido, con pulso claro. Y quedó un camino abierto. El amanecer llegó sin prisa y pintó las fachadas con leche tibia. La ciudad respiró como un pecho grande. Lucía abrió la ventana y dejó entrar el frío honesto. El ruido era pequeño. Tazas, ruedas, pájaros que vuelven. Inés Morales dijo, ¿dormiste? Lucía respondió con una mueca serena. El cuerpo dolía, pero no como antes. El dolor ahora tenía sentido. Recordó la sala vacía y el video. Recordó las manos que ayudaron. Tomó aire y lo sostuvo un segundo. Dijo, perdimos mucho. La frase no buscó consuelo. Se quedó como piedra quieta. Luego, miró su bolso y el cuaderno de Aurora. Pensó en escribir nombres, no para venganza, para memoria. Valió la pena encender esta luz que no deja dormir. La papelera recibió borradores viejos. Lucía caminó hasta el río y dejó que el agua ordenara el ruido. El puente sostuvo pasos de gente común. Ella dijo, acepto lo que no vuelve. La voz fue baja y firme. Sacó una copia del sello y la guardó en el cuaderno. No todo se quema. Algo debe quedar para enseñar. Un corredor pasó y dejó un soplo rápido. Inés la alcanzó y no habló. Caminaron juntas un tramo largo, con el mismo ritmo. El sol subió un poco y secó una esquina de su abrigo. Lucía sintió una calma que no pedía aplausos. Dijo, seguimos. Y el río entendió. El día siguió también. En el buzón del portal, un sobre pequeño esperaba. Dentro, una nota de Rafael. No sé si gané, pero ya no me escondo. La letra temblaba y era firme. Lucía la leyó en voz baja y el pasillo pareció más ancho. Aurora Valera dijo, la verdad no corre, camina. Sonó en su memoria como un faro lento. Lucía pegó la nota en la primera página del cuaderno. Cerró los ojos y escuchó su propio pulso.
era claro, sin furia. Dijo, esto es lo que somos cuando decimos la verdad. La frase quedó flotando y no pesó. El ascensor llegó con su suspiro de siempre. Esta vez no asustó. Era un sonido del mundo que vuelve. La calle trajo otros ritmos. Gente que no sabía nada y gente que supo demasiado. Un kiosco abrió con olor a tinta fresca. Un niño pidió cromos. Un anciano dobló el periódico. Lucía cruzó la calzada y saludó al guardia nuevo. Él respondió con un gesto amable. Inés compró agua y 2 barras de pan. El mundo se movió sin estruendo, como debe. Lucía dijo gracias a nadie y a todos. Sintió que el día aceptaba su paso. Entendió que la historia sigue con o sin nombres, que el cambio tarda, pero tiene pies, y que ahora ella camina con ellos. Al cerrar la puerta de casa, Lucía dejó el cuaderno sobre la mesa. Pasó una mano por la tapa y sonrió sin ruido. Dijo: la verdad no se posee, se comparte. La frase cabía en una serie. Bastaba para encender otra noche. Abrió la ventana y dejó que el aire moviera el papel. El sol tocó la primera página y quedó un brillo pequeño. No prometió finales, prometió camino. Lucía respiró hondo y guardó silencio. Ese silencio no dolió. Fue espacio. Fue paz. Y quedó claro, al fin, quién era cuando nadie miraba.